Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Es el primer video de este nuevo canal que he creado llamado Earthquake Compilations Review. Y en este primer video voy a explicar sobre el sorpresivo y catastrófico terremoto que sacudió el país de Marruecos el día de ayer, 8 de septiembre de 2023, a las 23 horas con 11 minutos, es decir, en la medianoche, cuando la mayoría de la población se encontraba en sus casas, su mayoría durmiendo, lo cual provocó que el número de víctimas fuera aún mayor. A continuación les estaré mostrando imágenes del sismo que son del video que subí a mi otro canal, Earthquake Compilations, que estaré dejando el enlace aquí abajo en la descripción por si ustedes quieren echar un vistazo. Mientras tanto voy a explicar sobre este trágico evento que hasta el momento que estoy grabando este video dejó por lo menos 2012 muertes y más de 2059 heridos, 1220 en estado crítico. El movimiento telúrico tuvo una magnitud, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, de 6.8 en la escala de magnitud de momento. En cuanto al Servicio Geográfico de Marruecos, le asignó una magnitud de 7.2. Tuvo una profundidad de 26.3 kilómetros y una duración de 20 segundos según testigos. El evento fue tan fuerte que se sintió también en el sur de España, Portugal, Mauritania, el oeste de Argelia y la mayor parte del estrecho de Gibraltar, incluyendo las Islas Canarias que se encuentran cerca de Marruecos. Se produjo a 71 kilómetros al suroeste de la importante ciudad marroquí de Marrakech, cerca de la pequeña ciudad rural de Ihil, en la cordillera del Atlas, como consecuencia de una falla oblicua inversa poco profunda dentro de la cordillera del Alto Atlas marroquí, que es una zona escasamente poblada. La cordillera del Atlas es un sistema montañoso con fallas, generado como resultado del choque entre las placas africana y euroasiática. Y es probable que el sismo esté relacionado con una de estas fricciones geológicas, en concreto una falla de empuje asociada con el sistema denominado Atlas Sur. El sismo de ayer se produjo a unos 550 kilómetros al sur del límite entre la placa africana y euroasiática, y según los expertos sería consecuencia de la colisión entre estas dos placas hacia el norte, en un lugar donde las montañas del Alto Atlas están siendo empujadas hacia arriba. El sismo, que tuvo una magnitud de 6.8, fue el mayor registrado instrumentalmente en la historia moderna de Marruecos, solo superado por estimaciones superiores de otro evento que sacudió el país en 1755, que tuvo una magnitud de entre 6.5 a 7 grados. Este sismo se produce en una región con una sismicidad histórica relativamente baja. Un episodio significativo que tuvo lugar en este país ubicado al norte de África fue el terremoto que tuvo lugar en la ciudad portuaria de Agadir en 1960, que aunque fue de 5.8 grados y fue muy superficial, con una profundidad de 15 kilómetros, y produjo una gran devastación en la ciudad y por lo menos más de 12.000 fallecidos. En 2004 otro fuerte evento tuvo lugar en Marruecos, esta vez en la ciudad de Halucemas, con una magnitud de 6.4, dejando 600 víctimas fatales. La devastación provocada por el terremoto que ocurrió el día de ayer demuestra la destrucción que pueden provocar los sismos en función del terreno en el cual se producen. En este caso, en una zona con construcciones que lamentablemente son poco preparadas para soportar este tipo de eventos. Según expertos, Marruecos es un país donde la población, al no estar acostumbrada a este tipo de eventos, que como ya dije anteriormente, el de ayer se produjo en una región de una sismicidad histórica relativamente baja, no sabe qué hacer y lo único que se les ocurre en el momento que ocurren estos eventos es salir a la calle.
Y bueno, esta falta de cultura sísmica en Marruecos también explicaría la vulnerabilidad de los edificios, en su mayoría hechos de materiales como adobe, y por lo tanto eso explica también por qué varios de estos edificios y construcciones históricas cayeron. Muchas de las víctimas fallecieron en lugares incluso remotos a Marrakech y se produjeron daños generalizados que afectaron a edificios y monumentos históricos de dicha ciudad. Las zonas más afectadas por esta catástrofe fueron los poblados montañosos más remotos, a los cuales ha sido difícil acceder debido a derrumbes que han provocado cortes de rutas en la región, dejando estas regiones aisladas. Actualmente varios gobiernos internacionales van a mandar ayuda urgente a Marruecos y la tragedia fue tan grave que hay familias que llegaron incluso a perder más de 10 miembros. Y según los expertos, con el pasar de los minutos se espera que el número de muertes comience a aumentar y a la vez las cifras de la destrucción y dolor que está viviendo este país ubicado al norte de África. Desde Earthquake Compilations mando un gran abrazo y fuerza a nuestros hermanos marroquíes en estos momentos tan difíciles. Si te gustó este video no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte las notificaciones de nuevos videos. Sin nada más que decir, un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao.